Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Equidad TV. En esta oportunidad queremos conversar con dos dirigentes sindicales del Centro Federado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, lo que antiguamente se conocía en nuestro país como el Banco Continental. Nos acompañan para conversar sobre este tema el secretario general del Centro Federado, el señor David Chin, y también está con nosotros el ex secretario de Defensa, el señor Efraín Guerra, a quienes le damos la bienvenida. Antes de entrar a la conversación con David y con Efraín, simplemente recordarles a quienes nos ven que vamos a hablar sobre una de las instituciones financieras más importantes de nuestro país. Los mayores recordarán el famoso Banco Continental, una empresa financiera que se fundó en nuestro país en el año 1951 y que ha pasado desde entonces por diversas propiedades. En los años 70 el banco fue nacionalizado por el gobierno de Velasco Alvarado, que convirtió al banco en una sociedad mixta de propiedad estatal y privada, situación que duró hasta los años 90. Y en el proceso de privatizaciones que impulsó el ex presidente de hoy preso por violación a los derechos humanos, Alberto Fujimori, el banco fue vendido a capitales españoles. Y el año 95 tomó posesión de esta institución financiera el grupo Bilbao Vizcaya. Más adelante se fusionaría con el grupo Argentaria y formarían lo que hoy se conoce como el BVA. David, gracias por estar presente en esta entrevista. Quería comenzar contigo preguntándote por la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras del BVA. ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Cómo podrías tú describir esta situación laboral? Buenas tardes, Quique. Gracias por la invitación. Bueno, el principal problema que tienen en estos momentos los trabajadores y trabajadoras del banco es la estabilidad laboral, ¿no? Está viendo amenazado el trabajo de los trabajadores, tanto afiliados y no afiliados al sindicato. Pero el banco, lamentablemente, hay una actividad agresiva hacia los que son afiliados al sindicato, ¿no? Tal es así que muchos de los trabajadores me han llamado y me han dicho, ¿sabes qué? Me están diciendo que me desafilie al sindicato para poder continuar con mi trabajo, ¿no? Porque si no, simplemente me van a desvincular, ¿no? Lo principal, como te dije, la estabilidad laboral. Los trabajadores en esta época de pandemia es como si le hubiera caído como anillo al dedo a la empresa. Están calificando por productividad cuando sabemos que muchos de los peruanos no están en la capacidad de repente de adquirir un crédito, ¿no? Muchos están a las justas con el día al día y igual los trabajadores del banco tienen que estar ofreciendo, llamando a los clientes, ofreciendo productos que los mismos clientes no quieren. Y los trabajadores, incluso los que están haciendo trabajo remoto, hay varios trabajadores que los están midiendo bajo las mismas condiciones como si estuvieran trabajando presencialmente en una oficina del banco, y hay varios trabajadores que ya han sido despedidos por esa razón, ¿no? El tema de la estabilidad laboral. Un trabajo decente que deberían merecerse los trabajadores se está volviendo en un caos. Muchos de ellos están con el tema de los riesgos psicosociales, que ya se ha convertido en un riesgo, ya no es un factor, ahora es un riesgo. Muchos están siendo atendidos de temas psicológicos, psiquiátricos, por la presión que se está viviendo más que todo en las oficinas del banco. Así es, David. El tema de la estabilidad es un tema crucial, como tú bien señalas, está directamente vinculado con la salud emocional y psíquica de las personas. Las empresas en general le piden a sus autoridades estabilidad tributaria, estabilidad de los contratos, pero cuando se trata de la estabilidad de sus trabajadores, esa palabra pierde el significado. Efraín, tú que has sido dirigente mucho tiempo en el Centro Federado y has trabajado toda tu trayectoria profesional en esta empresa, ¿cómo ves la situación en el banco? ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la empresa para poner en cuestión esta estabilidad de los trabajadores? ¿Y por qué es que atacan la estabilidad de los trabajadores? Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos nuestros amigos que están viendo este programa.
organizado por Equidad Perú. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir un poco la experiencia del Centro Federado de Empleados del Banco Continental, que tiene 66 años de existencia y de servicio a los trabajadores. Creo que para nadie está oculto este tema, ni tampoco podemos soslayar de que esto obedece a una ofensiva del modelo neoliberal. El modelo neoliberal lo que quiere es la máxima utilidad y con el mínimo costo. Y el empleado, el trabajador, es un recurso por el cual se debe pagar lo mínimo y sacarle el máximo provecho. Por lo tanto, a través del tiempo nos estamos dando cuenta, no solamente en Perú, esta es una corriente a nivel mundial, ¿no? El modelo neoliberal lo que trata es de quitar todo lo que había conquistado los trabajadores. La jornada de 8 horas hoy ya no son 8 horas. Un promedio de 12 horas. Los beneficios de los convenios colectivos, la empresa ahora lo desconoce. Ahorita en el banco, por ejemplo, han dado en reemplazo, aprovechando lo que ya dijo David, aprovechando el tema de la emergencia sanitaria, han dado una canasta de Navidad por el valor de 200 soles. Compras un pavo de 10 kilos, que está 20 soles el kilo, ahí se te fue toda tu canasta. Y todos los otros artículos, los regalos, todo que es derecho ganado, ¿sí? El banco prácticamente se ha negado, se está negando a dar. Entonces, acá vemos ya una ofensiva a nivel de sistema. ¿Cuál es la ofensiva? Quitarle a los trabajadores lo que ya tenían. Y una de las mayores cosas que teníamos nosotros era el tema de estabilidad laboral. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer un trabajador sin estabilidad laboral? Puede pedir un préstamo hipotecario, puede programar algo en su vida si no sabe si mañana va a seguir trabajando. Entonces las empresas han buscado facilidades, lo que llaman la flexibilidad laboral. A veces los trabajadores se alegran cuando escuchan la palabra flexibilidad y no saben que eso va en contra de ellos. Flexibilidad para contratar, ¿no? En las condiciones, diríamos, más deficientes para el trabajador, con menos, diríamos, con una desprotección realmente de las leyes, porque hablamos de contratos temporales, con contratos con beneficios y sin beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, un contrato deficiente, desventajoso para el trabajador. Pero también ahora estamos viendo, a ver, ¿qué hacemos con la gente que ya tenía un contrato indefinido, con gente que tiene muchos años? Ello significa mucho costo para el banco. Hay que votarlos bajo la figura de la legalidad. Y luego contratan temporalmente chiquillos que ganan la cuarta parte de la gente antigua y de esa manera no se ve. Y es clarísimo, es clarísimo. En el banco han sido cientos, yo aproximo que han sido cerca de 1000 personas que se han ido. Pero de un universo de nosotros decimos, ¿y por qué no 6.500 baja el número de trabajadores? Trabajadores? ¿Por qué no baja el número de trabajadores? Porque ves los contratos. Se contrata gente, ¿no? Bajo modalidad temporal y con una serie de ventajas. Eso es lo real que está ocurriendo en el Perú. Yo quería preguntarles, y quizás David nos pueda ayudar con ello, si la empresa está apelando a alguna de las formas más cuestionables del régimen de la actividad privada y que ha sido objeto de muchas denuncias, no solo en el caso del Banco BBVA, sino de una diversidad de empresas que tienen que ver con la desnaturalización de los contratos o el uso, digamos, inadecuado de algunas modalidades de contratación. Por ejemplo, de lo que se sabe de anteriores investigaciones,
los bancos utilizaban mucho los contratos de formación profesional o de prácticas preprofesionales, con los cuales se decía se les da oportunidad a los jóvenes de iniciarse en el mundo laboral, pero que en la práctica realizan las mismas tareas y están sujetos a los mismos controles y disciplina de los trabajadores regulares y en planilla de las empresas. O el caso del personal de confianza. ¿Cómo se está dando esta situación en el BVA? Gracias, Enrique. Mira, en el tema de las prácticas profesionales no se está dando en lo que son la red de oficinas. Pero, sin embargo, sí hay desnaturalización de contratos, dado que un cajero, un asesor de servicios, es contratado para cubrir un puesto que en la práctica es un puesto estable, ¿no? O sea, le contrato porque hay un incremento de actividades en una oficina X y después ya su contrato vence y no lo vuelven a renovar el contrato. Simplemente se le vence el contrato porque no lo quieren, ¿sí? Pero contratan a otra persona. Ese contrato está totalmente desnaturalizado porque las funciones continúan. Y no hay una causa objetiva para que al trabajador no le renueven el contrato. La única causa objetiva es no seguirlo contratando para que ese trabajador no se vuelva un trabajador estable. Eso en cuanto a los asesores de servicio o cajeros. Los demás trabajadores de la agencia que trabajan, como puede ser un ejecutivo banca personal, un ejecutivo banca negocios, el subgerente, el banco los ha calificado como personal de confianza, ¿no? Que en la práctica no es un personal de confianza, pero simplemente el banco los ha calificado de una manera totalmente irracional como personal de confianza. Y lo que yo te comenté en un principio, ¿no? Te desafías del sindicato porque simplemente te desvinculo. ¿Y cómo te desvinculo? Porque eres personal de confianza. Y esa es la práctica que ha optado el banco, a hacer ese tiempo, perdón, esa modalidad de despidos. Y lo que decía Efraín al inicio, o lo que señalabas tú más bien, David, de que hoy se le exige más a los trabajadores en términos de productividad y de poder colocar los productos y los servicios del banco a más clientes, probablemente, digamos, sea así, en el sentido de que la economía de las familias peruanas se vio resentida en la pandemia. Pero al mismo tiempo también es cierto que en los últimos años, y con mayor razón en el contexto de pandemia, ha habido una ampliación de la base del sistema financiero. Es decir, hoy en día, en muchos empleos te piden contar con una cuenta bancaria para poder depositar tu salario, poder hacer transferencias o poder vender tus productos y servicios. Eso quiere decir que en realidad no es que haya menos trabajo para el personal del banco, sino probablemente haya mucho más trabajo. Por eso es importante que existan sindicatos, porque a través de los sindicatos se pueden negociar las mejoras salariales en función de las mejoras de la productividad. Efraín, ¿cómo es la relación del Centro Federado con el BVA? ¿Cómo es que se da este vínculo? ¿Ustedes son escuchados? ¿Cómo es que se viene desarrollando la negociación colectiva? Mira, Quique, yo creo que teóricamente hablando, y lo encontramos en los libros, lo encontramos a los autores que hablan sobre la autonomía colectiva, ¿no? Hablamos de una triada donde estamos hablando de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, y hay una autotutela entre ellos, ¿no? De tal manera que se acuerda todas las cosas con el empresario. Pero eso es en la teoría, porque en la práctica no podemos hablar de autonomía cuando tenemos un 5.5% de tasa de afiliación al sindicato, donde el poder asimétrico de la empresa se hace muy evidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando es que las empresas están asestando un duro golpe, ¿no? Y están violando la libertad sindical. ¿Cómo? Por ejemplo, poniéndole trabas, haciendo un trabajo descarado. Muchas veces tenemos hasta grabaciones, ¿no? Donde a los trabajadores se les coacciona a no afiliarse al sindicato
a cambio de seguir manteniendo su puesto de trabajo. En la negociación colectiva, ustedes ya han visto, y nosotros no somos los únicos. Las empresas tratan de dilatar, y si llegamos a un arbitraje, impugnan, ¿no?, el laudo arbitral y lo llevan al Poder Judicial y ahí está durmiendo en el sueño de los justos. Y el derecho de huelga, ¿no?, con un 5.5% sería realmente pues un suicidio. Es imposible llevar una huelga con esa tasa de afiliación. Entonces, ese es el status quo que quieren mantener las empresas. Ya lo dijo David, es impresionante, pero las cifras no mienten. Cuando el banco ha presentado para la emisión del dictamen económico laboral del año 2020, el banco registró lo siguiente. El sindicato dice tiene 40 empleados de dirección. Falso. ¿Ya? Luego dice tiene 272 empleados de confianza y solamente 106 empleados. Y luego al año siguiente, miren, cambian, y esto nos demuestra que están jugando con estas cifras, ¿no?, que están manipulando estas cifras. Para el pliego 2021 han presentado y dicen que tienen 32 trabajadores de dirección que son afiliados al sindicato. 117, miren, de 272 bajaron a 117 como por arte de magia. Son empleados de confianza. Y ahora, de 106 empleados que eran comunes, ¿no?, ordinarios, ahora son 238. Dentro de estos 117 empleados de confianza están metidos, creo que el 100% de los dirigentes afiliados al sindicato y dirigentes que tienen la responsabilidad de la marcha orgánica del sindicato. Por lo tanto, ser calificados como personal de confianza les pone en peligro de ser desvinculados y automáticamente dejar acéfalo el sindicato. Entonces, esta es la realidad que estamos pasando y esto se debe pues a una estrategia bastante bien montada, ¿no? ¿Y cuál es esa estrategia bien montada? Tener el despido arbitrario con fachada de legalidad. Ya habíamos dicho, calificación de personal de confianza, supuestamente eliminación de puestos de trabajo porque el banco está en una reorganización, en una reestructuración y están desconociendo el pliego del año 2012 que textualmente va contra esta acción de la empresa. Y luego están con el rendimiento deficiente que hemos dicho que tampoco es objetivo, es totalmente subjetivo y los trabajadores ni siquiera saben cuáles son las reglas, ¿no?, cómo se hacen las reglas, en función a qué se hacen las reglas y periódicamente son modificados de tal manera que no tenemos una estabilidad ni siquiera para decir, ya, yo puedo cumplir porque tengo algo determinado. No, se vuelve indeterminado. Y algo que ya preocupa mucho. A los trabajadores, ustedes pueden ver, pueden escuchar, entrevistar a los trabajadores, pueden escuchar nuestras grabaciones. A los trabajadores no les piden el 100% de sus metas, les piden el 200%. Y si llegan al 200%, le llegan al 300%, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos jornadas laborales realmente esclavizantes, ya hemos dicho, de 12 horas, donde tratan de sacar lo máximo, llegan a los trabajadores al nivel de estrés, no hay un control de lo que ya dijo David también, ¿no?, de los factores de riesgo psicosociales, y con esto hay un incumplimiento así completo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su sentido preventivo. Yo no sé si con esto he respondido, mi estimado Quique. Claro que sí, Efraín, nos has dado un pantallazo, como se estila decir hoy, sobre lo que sucede al interior del BVA. Y de hecho, digamos, no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero todo lo que tú nos has señalado y también David están en un informe
que hemos elaborado en el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos sobre el impacto en los derechos humanos de un conjunto de empresas españolas que operan en Perú, entre ellas el BVA. Y precisamente sobre ese punto, yo quería consultarles si de parte del banco o, por ejemplo, de parte de la Embajada de España en Perú, se han acercado a los trabajadores y a las trabajadoras del banco para presentarles y conversar con ustedes la mejor manera de implementar el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos que aprobó el gobierno español el año 2017 y que está vigente y que establece obligaciones extraterritoriales para el Estado español que deben ser cumplidas en todos aquellos países donde hay inversiones de ese país y cumplidas en el sentido de asegurar el respeto y la protección y el cumplimiento de los derechos humanos en sus diversas dimensiones, comenzando por los laborales. ¿Han tenido ese tipo de interacción con el BVA? ¿El BVA realmente está cumpliendo con lo que ha aprobado el gobierno español en materia de empresas y derechos humanos? No, no, Quique. No. ¿Y ustedes? Una vez mandamos una carta a la Embajada de España y nos dijeron que cada país tenía su legislación y que ellos no podían intrometerse en eso, ¿no? Y vemos que las autoridades peruanas tampoco cumplen con su rol tutelar de los derechos laborales, por una serie de razones. Y yo creo que básicamente son porque los gobiernos no han querido meterse de lleno a la fiscalización y al cumplimiento de la normativa laboral, que es una normativa que favorece mucho la flexibilización y la toma de decisiones discrecionales y unilaterales por parte de las empresas, contraviniendo aquellos compromisos que ha asumido el gobierno peruano en ámbitos como la Organización Internacional del Trabajo, que pone como uno de sus principales derechos fundamentales la libertad sindical y el diálogo social. Efraín, quisiera terminar contigo esta entrevista consultándote sobre lo que viene hacia adelante, cómo el Centro Federado piensa encarar esta coyuntura donde estamos viendo que la empresa lo que busca es reducir al máximo y eventualmente desaparecer el Centro Federado y los sindicatos del banco, porque de esa manera podrían tener, digamos, un mayor control sobre cómo se organiza el trabajo y cómo se distribuyen las ganancias producidas con el aporte de los trabajadores y las trabajadoras. Quique, yo creo que acá hay un tema muy, muy importante, ¿no? El asunto es de que la empresa, en su política, realmente ha hecho mucho daño a los trabajadores. Hay muchos trabajadores que están perjudicados en su salud. Y a muchos trabajadores que prácticamente siendo útiles, se les ha despedido realmente, bajo la figura de un mutuo disenso. Entonces, esta gente ahora se encuentra en la calle sin protección, ¿no?, a su salud, y digamos, esta acción vedada realmente, que va contra los derechos humanos, ¿cómo va a ser resarcido? ¿Cómo va a ser reparado en forma efectiva? Ese sería un tema que habría que preguntarse. Nos están dejando un pasivo, nos dejan un pasivo medioambiental, que luego vamos a tener que asumir todos los peruanos. También estas empresas nos están dejando un pasivo social, ¿no?, que hay que enfrentar. Enfermedades psicológicas, enfermedades mentales, vamos a tener un crecimiento exponencial. Y eso se está viendo. Y por otra parte, obviamente, lo que se nos viene, diríamos, difícil, es que estas empresas han encontrado un momento muy especial. Han encontrado una buena función en la COVID-19 para adelantar lo que ellos ya tenían, el despido de los trabajadores. Recordemos la industria 4.0, que es una revolución industrial realmente. La digitalización va a ser, y ahora la empresa, esto es algo que se viene, es algo que lo van a vivir todos.
El banco ya lo está anunciando. 65% de crecimiento en la utilización de la banca móvil. Entonces, ¿esto hacia dónde está apuntando? ¿Ah? Hacia los cese colectivos por tema de tecnología. En un futuro muy cercano, señores, necesitamos reducir el 10% porque nuestras operaciones lo hacemos a través, ¿no?, de los móviles, lo hacemos a través de la banca digital. Y eso está en la ley, está contemplado en la ley. Y el otro tema es que ahora pues les ha resultado magnífico el trabajo remoto. Yo no quiero hablar de la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto, ¿no? Pero en términos generales, si hablamos sobre trabajo remoto, ¿no?, entonces a la empresa le ha salido muy beneficioso porque no pagan servicios, no pagan el espacio físico. En San Isidro, por ejemplo, en el local principal, 1 metro cuadrado de espacio en el edificio principal está por unos miles de dólares, metro cuadrado. Ahora esta gente lo va a hacer desde su casa. ¿Y le pagan 1 centímetro cuadrado de lo que está ocupando? No. Entonces, hay un desafío ahí. ¿Cuál es el desafío? Al sindicato, tener que negociar, tener que introducir en la negociación colectiva el tema del trabajo remoto, ¿no?, y las condiciones para el trabajo remoto, de manera que no se pierda tampoco el vínculo con los trabajadores, porque el hombre es un ser eminentemente social. Así estemos separados por la tecnología o unidos por la tecnología, siempre se requiere la presencia física. Y los reclamos más efectivos son a través de acciones colectivas presenciales. Es mi punto de vista. Así es. Gracias, Efraín, y gracias, David, por compartir con nosotros sus apreciaciones y preocupaciones sobre lo que viene sucediendo en el BVA, situación que ya es conocida por algunos medios sindicales y por el trabajo que venimos realizando con el Centro Federado, pero que era importante ponerla a discusión pública, porque lo que nos han comentado y que comúnmente se conoce como la problemática del futuro del trabajo, en realidad es la problemática del presente del trabajo. Y la pandemia no ha hecho sino acelerar estos procesos, pero ya nos plantean retos y desafíos en la relación entre las empresas, la sociedad, el Estado y sus trabajadores, que debe tener, como no puede ser de otra forma, el objetivo del trabajo decente y los derechos humanos por encima de cualquier otro objetivo. Les agradezco nuevamente su participación en este programa de Equidad TV y los invitamos a todos aquellos que han visto esta entrevista a compartirla a través de nuestras redes sociales. Este es el último programa del año y con ello queremos desearles unas felices fiestas y esperemos que el 2022 sea mejor para todos y para todas. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, Quique. A todos ustedes una feliz Navidad y un venturoso 2022 donde sea un año de las reivindicaciones laborales.